En la Super Era Advanta hay un girasol que se supera en aceite, en rinde y adaptabilidad. Super Era Advanta, un girasol que supera. Moderna, diferente, sustentable, 100% digital. Revista Horizonte A, Ciencia y Cultura del Agro. Léela en horizontea.com o pedila a info@horizontea.com. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. El programa Sistema Chakras se trata de un sistema de trabajo integrado abocado a desarrollar tecnologías sustentables ajustadas a los distintos sistemas de producción. Nos concentramos en generar respuestas concretas a demandas concretas a través de sus dos espacios. El espacio Chakras, que tiene un enfoque más a nivel local, y el espacio Redes, que tiene un enfoque de generación de conocimiento más a nivel regional. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar acompañando a este grupo de apasionados ganaderos. Ante todo, una parroquial. En las sillas tienen este flyer, que el efecto gancho, y claramente lo vamos a escanear todos y todos ustedes ahora mismo, yo después. Es el sorteo de un equipo matero y tiene que ver con aportes por parte de ustedes, tanto asociados como no asociados, de lo que hace la red de cultivo de servicios. ¿Sí? Acá Lina me pidió que lo comunicara, así que por favor todos sin falta escanear el QR. Bueno, mis amigos y compañeros tienen el desafío de comunicar en ganadería, una etapa, una cadena multifactorial, quizás con respecto a agricultura, así que el desafío es doble, muchachos, suerte, tranquilos, que es lo más importante. Los voy a presentar formalmente, sobre todo Alex Tomasetti, que es ingeniero agrónomo, especialista en sistemas ganaderos, sistemas productivos ganaderos de la Universidad Nacional de Rosario. Nos va a contar la historia, cómo viene la historia de la mano de APRESID, y que inicia por separado en sus orígenes por la asociación y por parte de la universidad, y después se encuentran en APRESID ya hace más de 2 o 3 años, en compartir objetivos, ideas, información y acción en la cancha. Eso es lo que va a transmitir Alex, sobre todo, tratando de hacer foco en cada cuestión que quiera transmitir con el concepto importante y básico que necesitan llevarse ustedes. Por favor, traten de focalizarse en eso, en llevarse conceptos, ideas, fuerza. Si me disculpan, me voy a poner las gafas. Pensé que iba a poder leer, pero no está funcionando. Como les decía, Alex básicamente nos va a contar todo el proceso de la red integrada Universidad Nacional de Rosario con APRESID. También nos va a contar su experiencia de trabajo, tanto Alex y en particular Santiago Guaselli, ingeniero agrónomo también. Ahora voy a dar más detalles de su formación y su currículum. Las experiencias van a estar basadas, en el caso de Santiago, en el sur de la provincia de Buenos Aires, extrapolables a cualquier sistema, en nuestra región y en nuestro país, por supuesto, sobre todo haciendo foco desde ya en cultivo de servicios, sobre todo de gramíneas anuales, puras o en mezcla con leguminosas en algunos casos. Y bueno, van a presentar resultados de todo tipo de factores y variables, a saber, materia orgánica, datos de cómo ha evolucionado el contenido de materia orgánica a nivel regional y qué es lo que tenemos por hacer en términos de ir hacia sistemas integrados, y los cultivos de servicio, qué rol cumplen en particular en ese objetivo de resiliencia, de recuperación, de estabilización de nuestros sistemas y de viabilidad económica de nuestras empresas, por supuesto. Así que bueno, básicamente eso es lo que nos van a transmitir los ingenieros. Alex Tomasetti, repaso desde la formalidad: docente, especialista, investigador de la Cátedra de Sistemas de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario y asesor privado. Santiago Guaselli, también ingeniero agrónomo, los dos colegiados en el colegio, bueno, en el caso de Santiago, colegio del CIAFBA, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Buenos Aires. Integra la comisión directiva de APRESID, es socio de la Regional Tandilia,
es administrador de empresas agropecuarias, asesor en agricultura de conservación, intensificación de sistemas, integración agrícola, ganadera y ganadería en particular. Muchachos, adelante. Alex. Bien. Hola, ¿se escucha bien? Gracias, Diego. Bueno. Bueno, buen día a todos. Tal como dijo Diego, soy Alex Tomasetti, vengo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, precisamente de la Cátedra de Sistemas de Producción Animal, donde ya desde hace un tiempo estamos trabajando en conjunto con APRESID en lo que es la red de ensayos de pastoreo de cultivos de servicio. En esta ocasión vengo a mostrarles el funcionamiento de la red y a presentarles una charla que la defino como el pastoreo de cultivos de servicio como una intensificación sustentable, y el cómo y para qué. Y cuando hablo de intensificación sustentable me refiero a la intensificación en el uso del suelo. Así que bueno, vamos a ver ahora un poquito más adelante. Antes que esto, este es el equipo de trabajo de esta campaña que vamos a presentar, que es un avance de la campaña, porque todavía nos faltan los datos de algunos maíces tardíos, que todavía no pudimos procesar la información, por lo tanto, por eso se van a presentar avances. En la coordinación de parte de APRESID, en la coordinación general, trabajamos junto a Andrés Madías y a Lina Bozás. Bueno, en la parte técnica estamos con Julio Gali y yo, y estas son las personas que están trabajando dentro de los sitios y con los que estamos muy agradecidos, porque la verdad que el clima de trabajo o la forma de trabajo y cómo fluye la información está muy bueno para poder llevar adelante el trabajo. En esta campaña en particular, a diferencia del año pasado, que fue el primer año, tenemos el INTA como una institución que se vinculó a la red también para poder empezar a trabajar con el pastoreo de los cultivos de servicio. En principio, como les decía, les presento la red y los objetivos de la red, porque creemos que es muy interesante por la forma en que se viene llevando a cabo. Como ven en la parte derecha de la pantalla, la red tiene una estructura que son sitios experimentales que mandan la información a una coordinación, que es por medio de la cual vamos trabajando en el diseño del protocolo y cómo podemos ir armando algo que todos podamos hacer en los distintos sitios para poder después procesarlo y poder generar información de relevancia para los productores y para las publicaciones. La red entonces arranca con los sitios experimentales, una coordinación. Después de esa coordinación va trabajando y armando las publicaciones, difundiéndolas, pero lo interesante se empieza a dar cuando empezamos a ver que se empiezan a vincular también entre sitios y ya se va generando, como les decía, una dinámica en la que va permitiendo, por ahí alguno tiene una experiencia distinta, otro va colaborando y demás, y de esa forma se puede ir llevando. Lo mismo empieza a pasar a nivel de los productores, cuando se empiezan a sentir representados en algún experimento, en alguna experimentación que estén llevando adelante, alguna experiencia, y empezar a poder utilizar esos datos o poder empezar a nutrirse de esta información y también plantear demandas. Y ya arranca después otro vínculo entre los sitios y los productores y terminamos después haciendo algunas reuniones en las que pudimos participar en distintas regionales de APRESID. Por lo tanto, creo que es súper interesante de la forma en que se da, porque se va expandiendo así a nivel de territorio y se hace muy representativo para la información que después podemos analizar. Ahora bien, ¿en qué contexto se pensó la red de pastoreo de cultivo de servicio y por qué veníamos trabajando también desde la Facultad de Ciencias Agrarias? ¿Y por qué la planteamos también como una intensificación sustentable? Esto que les estoy mostrando acá es la evolución del departamento Castellanos, es un departamento de la provincia de Santa Fe, donde en el 2000-2001 todo lo que ustedes ven en verde era superficie que estaba destinada a la actividad ganadera, de alguna manera, por así decirlo, porque es ganadería con no gramíneas, ¿no? Entonces, tenemos toda esa parte verde destinada a lo que es ganadería y lo que se ve en rojo es la agricultura, justamente no gramínea.
2005 ya empieza a cambiar el panorama y cómo de a poco se fue, de a poco y bastante rápido a la vez, se fue pintando todo de rojo el mapa y de alguna forma hacia una especialización y simplificación de los sistemas que logró solamente tener todos cultivos no gramíneas, un solo cultivo al año. En otra escala, vemos también este trabajo de Pinto de 2017, que en una escala más grande muestra cómo los cultivos estivales, que son los que están en rojo, son solamente, es donde, digamos, la superficie donde se destinaba solamente a cultivos estivales, un solo cultivo en el año. La parte amarilla que se ve son los cultivos invernales, pero probablemente eso también tenga que ver un poco todo lo que tiene que ver por zona. Pero lo importante de esto es que siguen siendo un único uso del suelo al año. La parte verde es toda la tierra no cultivada y lo que vemos en azul es aquel suelo que estaba un poco más intensificado con un doble cultivo. Muy difícil verlo dentro de este mapa, ¿no? Ahora bien, entonces el planteo es un poco cómo volver a intensificar los sistemas, cómo salir de ese modelo de especialización y de simplificación, y empezamos a pensar un poco en este concepto de intensificación sustentable. ¿Qué pensamos en esto cuando queremos decir intensificación sustentable? Y también tratamos de pensar en no dejar de producir, porque tenemos que seguir atendiendo una demanda global que crece con la población mundial todos los años. Entonces, en ese contexto, tenemos que seguir incrementando la producción, pero a su vez tenemos que mantener e incrementar la biodiversidad que tenemos y la que estamos aprovechando para producir, hacer uso eficiente de los recursos y de los insumos, y entonces ahí es donde también hay que empezar a trabajar un poco más fino, empezar a medir un poco más, agregar valor a la producción, reducir los procesos de contaminación, que también va un poco de la mano con el uso eficiente de los recursos, y todo esto siempre aparejado de un desarrollo económico y social que puede ser tanto zonal, a nivel de región, de provincia, o a su vez también ya entre distintos países. En este contexto ya se viene trabajando desde hace un tiempo y empezamos a ver que se empezaron a incorporar los cultivos de servicios a estos sistemas de rotaciones agrícolas, que en principio, con objetivos que ustedes ya saben, con beneficios que ya se pusieron como si un poco de moda, porque ya están instalados en el discurso, pero realmente tienen esos beneficios. Entonces primero empezamos a pensar en lo que era gramíneas, porque era lo que competía bien con la maleza, porque el sistema radicular tenía un poquito de estructura y mejorábamos la infiltración y demás, entonces nos venía muy bien para hacer un buen cultivo de cobertura y después hacíamos una soja. También lo empezamos a pensar para lo que eran los maíces. Venía bien también el mismo sistema pensado de raíces, me atajaba un poco con la cobertura las malezas, entonces veníamos en la misma sintonía, podíamos hacerlo temprano, quedaba bien en la rotación y después hacíamos un maíz atrás. Sí, en el tiempo, evolucionando un poco más, se empezó a hablar y está muy ahora en tema las asociaciones de los cultivos de servicio, cuando empezamos a incorporar también leguminosas para empezar a proveer de nitrógeno, a capturar ese nitrógeno que está en la atmósfera para poder meterlo en el suelo y poder aprovecharlo. Entonces ya empezamos a pensar un poco más la complejidad de los sistemas. No solamente estamos pensando en hacer ese único cultivo estival, sino que lo empezamos a acompañar y a empezar a intensificar el suelo en esto de empezar a hacer un segundo cultivo. Hasta ahora no de renta. Lo importante es que ahora ya sí estamos teniendo también cultivo de servicio que le están buscando renta. En otras oportunidades, en otras ocasiones también tenemos otros sistemas radiculares, como es el caso de las crucíferas que estamos empezando a ver también, como descompactador y demás, y eso siguen siendo otra forma de ir pensando la complejidad de los sistemas para ir buscando, con procesos biológicos también, mejorar un poco o incorporar, digamos, complejidad a los sistemas. Ahora bien, la pregunta que nos hacíamos de los que nos identificamos un poco más como ganaderos es, ¿podemos intensificar aún más los sistemas, pero de manera sustentable? Y esto implicaría pensar un poco el mismo esquema de antes, pero hay que empezar a levantar y a subir
todas estas flechitas. Entonces, ¿cómo hacemos para incrementar la producción del sistema? Podría ser un doble cultivo, sí, pero en la rotación agrícola no entra el trigo todos los años y demás. Entonces, ¿cómo podemos pensarlo desde otra manera, incorporando un poco más de biodiversidad? Y ahí empezamos a pensar también, y si ponemos los animales, ¿podemos hacer uso más eficiente de los recursos? Sí. ¿Podemos reducir los procesos de contaminación? Y bueno, esto también va dependiendo un poco del manejo y demás. Y lo importante es que también podemos seguir pensando el desarrollo económico y social, porque lo que es ganadería ya tiene otra complejidad, todos lo conocemos, así que podía ser posible. Entonces empezamos a pensar, dentro de la intensificación por el uso del suelo, llegar a los sistemas integrados y empezar a tener un único suelo y compartir la ganadería con la agricultura y empezar a pensar una sinergia dentro del sistema, empezar a potenciar esa superficie y de esa manera pensar los sistemas un poco más complejos. De esta manera, entonces, tenemos la ganadería en nuestros ensayos, en nuestros experimentos, y ya se empieza a ver, por suerte también, a nivel regional, gente que se va animando y empieza también a trabajarlo de esta manera. Ahora bien, ¿es meter la vaca dentro del cultivo de servicio una vez que creemos que está? Una vez que tapó el surco, ya podemos pastorearlo. Y es ahí donde también tenemos que seguir incorporando un poco más de conceptos, si se quiere, para poder estar en equilibrio con todo lo que es el ambiente, con todo lo que venimos hablando antes, y de pensar en la estabilidad de los nutrientes y demás. Entonces ahí aparece un concepto que no quería dejar de mencionar, lo que es la carga animal ambiental. ¿Qué trata de explicar esto? Nosotros entendemos que en la parte donde tenemos el cultivo de servicio en pie, tenemos un acople de nutrientes que está siendo parte de los organismos vegetales que el animal está pastoreando, que son nuestros cultivos de servicio en principio, ¿no? Entonces, a través de la ingesta y digesta del animal, se va a producir un desacople de esos nutrientes y a la vez el animal, a través de sus eyecciones, va a devolver parte de esos nutrientes, obviamente que acoplados o desacoplados, mejor dicho, y el suelo tendrá el trabajo de empezar a volver a acoplarlo para que vuelvan a ser otra vez, constituir a lo mejor algún tejido y demás. Ahora bien, ¿cuál es entonces el criterio de pastoreo que tenemos que empezar a pensar? Y en ese esquema tenemos que empezar a pensar un criterio de pastoreo que la velocidad del desacople de los nutrientes no sea más rápida que la velocidad que tenga el suelo para poder acoplarlos. Porque de esa manera, si yo me quedo con que vengo y pastoreo nomás, no voy a estar dando tiempo a la regeneración del suelo y voy a empezar a tener, primero, emisiones de gases de efecto invernadero de parte de los bovinos, voy a tener lisificación de nitratos y voy a tener también escurrimiento de fósforo y empiezo a perder también por problemas de erosión y puedo llegar a empezar a tener otro tipo de problemas si se rompe el equilibrio de esta carga animal ambiental que viene a plantearnos Lemerck, que ha estado en el Congreso, creo, años atrás. Entonces, en este contexto es que se empezó a pensar también la universidad y que nos encontramos con APRESID en la intención de empezar a medir y a evaluar el pastoreo de los cultivos de servicio. Entonces, en un tendido de red como el que les mostraba antes, bajo este concepto y este marco, empezamos a diseñar el protocolo para poder trabajar en conjunto con los ensayos. Entonces, para eso pensamos una parcela de barbecho, porque no podemos dejar de medir qué pasa en los testigos que no tenemos cultivo de servicio, para poder pensar si vamos a afectar con el pastoreo los beneficios que estamos buscando con el cultivo de servicio que estamos haciendo. Una parcela con cultivo de servicio no pastoreado, que esa va a ser el testigo entre mi tratamiento pastoreado y no, y un cultivo de servicio pastoreado, 1 o 2 o 3 o las franjas que sean necesarias para poder llevar a cabo esta experimentación. Entonces, empezamos a pensar el criterio en el que creemos que no vamos a romper ese equilibrio de carga ambiental que les estaba mostrando y acordamos que entre 15 y 20 centímetros y no bajar de ahí podemos tener un equilibrio que en la medida que vayamos desacoplando se van a volver a ir acoplando y vamos a estar en sintonía con los mecanismos biológicos que están pasando en el suelo. Entonces diseñamos ese pasturómetro que ven ahí, es un pasturómetro
casero, que es un disco de acrílico que tiene un peso relativo que nos está dando muy buen resultado para medir, y de esa manera las mediciones que vamos haciendo de biomasa ya no son de 3 cortes donde miramos al lote y hacemos alta, media, baja, sino que tenemos la posibilidad de ir haciendo 10, 15, 20 pasos, hacemos medición y con 3 cortes armamos una recta y podemos ajustarlo. Bien, esta campaña en particular, la 2023, la llevamos a cabo en los sitios de Victoria, Marcos Juárez, 2 sitios en Zavalla, uno en Chascomús y uno en Tandil. Y les voy a mostrar una campaña que es bastante particular. No hace falta que les diga demasiado acerca de la sequía que se atravesó. Lo único que saco de esto fue que uní un montón de puntos de vista, porque nunca nadie vio algo igual. Por lo menos más que nada en la zona núcleo, en la zona de Zavalla, nunca estábamos acostumbrados a ver esto. Y van a ver que tuvimos perjuicios bastante importantes por el efecto sequía. Los sitios en los que se llevó adelante, como les decía, y sus cultivos de servicio se plantearon. En Marcos Juárez se hizo un cultivo de servicio de triticale, solo gramínea. En Victoria, vicia villosa más avena, igual que en Chascomús. En Zavalla 1 se hizo raigraz más trébol persa. En esta oportunidad no lo pudimos ni ver el trébol persa. En Zavalla 2, raigraz y avena, y está planteado así porque es un diseño de una cadena forrajera a través de cultivos de servicio, que también es un tema es una tesis de maestría que se está haciendo, y es una forma de que los animales tengan una cadena forrajera, primero en la avena, después en el raigraz, y entonces vamos teniendo distintos tiempos para poder ir pastoreando. Y en Tandil, con vicia sativa y avena. Lo importante de esto, y vuelvo a la parte de la red que les venía mostrando, es que aparece a través de los distintos sitios experimentales que se van dando en distintos lugares del país y distintas regiones. También aparecen distintas ideas de manejo o distintas especies a poder presentar, y todo confluye en un punto que es la parte de coordinación, donde tratamos de que todo pueda ser analizado de la misma forma y poder seguir adelante con los objetivos para poder mostrar información que realmente sea importante. Entonces, a través de estos diversos sistemas y demás, aparecen distintos días en pastoreo. Por ejemplo, Tandil tuvo 79 días de pastoreo, en Zavalla solamente 13. Los cultivos sucesores son distintos también. Tenemos algunos que fueron a maíz y otros que fueron a soja. Los días en pastoreo, que les decía ya, los días desde el fin del pastoreo al secado de los cultivos de servicio también empezó a variar. Algunos tenían suficiente biomasa como para poder aplicar y secar o suprimir los cultivos de servicio el mismo día o el día después, mientras que en otros pudieron esperar hasta casi un mes, y así sucesivamente se van dando distinta información y vamos teniendo distinta información que sigue haciendo posible poder después analizarla y compartir con todos los productores. Ahora, una de las variables que también medimos es la producción de biomasa, y en este caso les muestro acá la barra, por ejemplo, las barras amarillas son las sin pastorear, las barras verdes son los pastoreados, y lo que se ve gris es el remanente que queda en el lote al momento que sale de la hacienda. Perdón, al momento del secado. O sea, una vez que sale, al momento del secado, medimos también el remanente que queda en el lote. Lo importante de esto es, en el único lugar que hubo diferencia significativa entre el pastoreo y el no pastoreo, mejor dicho, entre el pastoreado y el no pastoreado, fue en Marcos Juárez y a favor del pastoreado. Y es de esperarse, ya que a través del pastoreo de los cultivos de servicio, lo que se va haciendo es como, de alguna forma, retrasar, en la medida que se va pastoreando, de alguna forma retrasar la entrada al estado reproductivo de los verdeos, y de esa manera se va demorando y se pueden esperar mayores producciones. Fíjense lo que fue Zavalla, la diferencia que tuvo también, y fueron muy bajas, principalmente lo que fue Zavalla 1, pero
no hubo diferencias significativas, o sea, con el pastoreo no estamos afectando de manera negativa la producción de biomasa, que eso es lo que nos empieza a interesar dentro de este esquema de los cultivos de servicio. Ahora bien, otra de las cosas que podemos simular es a través de esta herramienta que se llama Pastor-C, es el balance de carbono orgánico del suelo y los gases de efecto invernadero de este sistema. Esta herramienta es una herramienta que se sacó el año pasado, es una herramienta de Gali, Piazza, Zurbriggen y Montico, que andan por acá también, y lo importante es, que les quiero explicar es, esta herramienta funciona según la producción de biomasa de los cultivos de servicio, cómo va, con qué eficiencia se va incorporando esa producción de biomasa de los cultivos de servicio, teniendo en cuenta las raíces también de la biomasa radical que va produciendo y con distintas eficiencias que van en función de si la producción, mientras más alta es, va a empezar a haber otro tipo de procesos, va a haber oxidación, entonces de esa manera va a ir perdiendo eficiencia. Pero lo importante de esto es ver que en la mayoría de los casos estamos con carbono positivo en esta herramienta y aclaración nomás, esto mide solamente lo que permanecen los animales pastoreando, la cantidad de tiempo que usa el cultivo de servicio del suelo. Entonces es una herramienta que se ajusta bien a nivel de lote y la podemos usar para poder medir este tipo de cosas. Ahora vemos qué pasa con el agua útil a la siembra del cultivo sucesor. Victoria y Zavalla 1 no pudieron sembrar porque las condiciones hídricas eran extremas, por lo tanto no pudieron medir agua útil al momento de la siembra. Sí lo hicieron Marcos Juárez y Chascomús sin la cantidad de repeticiones que necesitábamos para poder hacer un análisis estadístico, pero queríamos mostrar los datos porque tampoco hubo grandes diferencias entre ellos y sí podemos ver que en Zavalla 2 y Tandil, donde pudimos hacer análisis estadístico, no presentaron diferencias significativas entre el pastoreado y el no pastoreado. Por lo tanto, seguimos haciendo una tilde a favor del pastoreo del cultivo de servicio. Lo mismo sucedió con malezas. Fíjense, entre latifoliadas y gramíneas no hubo diferencias significativas, solamente la tuvimos con el barbecho versus el pastoreo, versus los tratamientos de cultivo de servicio, por lo tanto, con la intensificación del sistema seguimos un paso adelante y si los estamos pastoreando no tendríamos perjuicio o no tendríamos afectada negativamente la parte de la abundancia de malezas. Ahora bien, vamos al tema donde ¿qué pasa con esos kilos de carne que estamos produciendo? ¿Son buenos? ¿No son buenos los números? ¿Tenemos ganancia de peso? Fíjense lo que vemos acá, que es acá empezamos a tener punto a favor para la producción de carne. Tenemos en los extremos, Tandil con 474 kilos de carne por hectárea versus Zavalla 1, que fue donde lo pudimos medir con 17 kilos, que fue una situación de sequía extrema, como les decía antes. Y en Zavalla 2, que dice 0,9 y está este asterisco que equivale a 0,9 rollos, porque se lo pastoreamos con vacas de cría. Entonces no teníamos la posibilidad de poder medirlo como ganancia diaria de peso. Pero fíjense lo que fueron las ganancias diarias de Marcos Juárez, estuvo en 1,370 kg, Zavalla estuvo prácticamente en mantenimiento. Y lo importante de esto son las cargas animal. Las cargas animal también varían y varían en función de la producción del pastoreo, del cultivo de servicio, perdón. Entonces ahí empezamos a ver que en la medida en que más producimos, podemos tener mayores cargas y podemos soportar más ganancias, podemos hacer un poco más que sea el sistema. Entonces, volvemos a pensar en que intensificar el uso del suelo es también pensar en producir más kilos de biomasa de los cultivos de servicio y no es pensar en producir menos. Y después sigue siendo interesante la variedad de categorías, la variedad de los pesos y del periodo de pastoreo, como lo veíamos al principio. Ahora bien, hacemos un planteo también de aspectos económicos, porque lo que estamos pensando es, estamos haciendo un cultivo de servicio, ¿cuánto nos cuesta ese cultivo de servicio? Lo que ven acá, estos aspectos económicos, están hechos en función de un cultivo de gramíneas. Por lo tanto,
el fertilizante está ocupando un 51% de los costos, pero porque estamos metiendo nitrógeno para poder aprovecharlo y poder llegar a mayores producciones. En este nuevo planteo que veníamos viendo y que como ya muchos sitios vienen haciendo, no hay, este planteo tiene 150 kilos de urea y los cultivos de servicio que ya vienen con asociaciones no lo estarían considerando. Otra de las cosas que también tiene su buen porcentaje es la semilla, porque cuando empezamos a buscar hacer un cultivo de servicio que realmente produzca y que realmente nos rinda, tenemos que buscar también semillas que sean mejoradas, que ya vayan teniendo algún trabajo de base para tener un buen material genético para tener un cultivo de servicio productivo. Las labores y los herbicidas son los mismos que van a tener para un cultivo de servicio sin pastorear. Lo que se empieza a incluir en este esquema son los insumos rurales, la sanidad y el personal, porque sí, hay que ir a ver los animales todos los días, porque si no lo van a ir a ver otros. Bien, como margen de esto, tuvimos en esta campaña 163 kilos de carne por hectárea para igualar el margen bruto. A partir de esto, hay margen bruto positivo. Zavalla no está dentro de estos márgenes en esta oportunidad, pero lo importante es que el resto de los sitios sí están y lo superan ampliamente los 163 kilos y están todos por arriba de 200. A diferencia del año pasado, que el año pasado estábamos en 104 kilos para igualar el margen bruto y a partir de ahí ya con 150 kilos teníamos un poco de ganancia. Este año las cosas cambiaron. Siempre cambian acá, así que bueno, por eso estaba bueno y el precio también. En este momento el precio era de $2.70 en el año pasado y en esta campaña de análisis estamos en 2,10. Resumiendo un poco entonces y repasando los puntos que fuimos viendo, podemos pensar entonces que la producción de biomasa de los cultivos de servicio nos fue bien porque fuimos produciendo, sí, en los 2 años tuvimos buenos rendimientos. Tanto en agua útil no se afectó por haber aplicado el pastoreo de los cultivos de servicio. La producción de carne fue buena y fue muy representativa a nivel de los sistemas. Por lo tanto, se puede pensar en una rentabilidad ganadera y más en este año que también sirvió en detrimento de muchos cultivos agrícolas que se hicieron y no se pudieron cosechar. El balance de carbono sigue siendo positivo y la producción de granos del cultivo estival, la rentabilidad del cultivo agrícola y la rentabilidad del sistema son los que nos quedan pendientes para el análisis que vamos a tener en cuestión. Bien, estos son los sitios que siguen en experimentación, que ya arrancaron, porque lo bueno de esto es que continúa la red, se destetaron los terneros, así que también teníamos que seguir en la rueda. Parte de la complejidad que tiene el sistema con el pastoreo de los cultivos de servicio también es que depende de cada sistema, va incorporándose a su realidad. Entonces, cada tranquera que abrimos, el planteo es distinto. Por lo tanto, como le decíamos antes, también trabajamos en conjunto con la coordinación porque los diseños también terminan siendo diferentes. A veces más fácil o más complejo, pero siempre puertas adentro de cada establecimiento hay cierta complejidad y hay que abordarla para que todos lo puedan hacer. Por lo tanto, tenemos ahora estos sitios. Lo importante es que algunos continúan y eso nos permite también ir viendo en el largo plazo posibles efectos acumulados que tenga este manejo y la importancia de ir abriendo también en otros sitios es que vamos probando cómo se va comportando todo esto en otras variedades de suelo, de ambientes y demás. Acá tenemos algunas fotos de el equipo de pastoreo de Zavalla. Ya están haciendo mediciones con el pasturómetro, como les decía, y el equipo de pastoreo de Mar del Plata, que ojalá que lo podamos ir a visitar. Y bueno, y como conclusiones entonces de esto que les estoy mostrando, creo que el pastoreo moderado de los cultivos de servicio permitiría aumentar la diversidad de los sistemas agrícolas, como estábamos viendo al principio, y los componentes que van haciendo a esta intensificación sustentable, a esta idea de intensificar de manera sustentable los sistemas agrícolas. Adicionar productividad y rentabilidad de la producción ganadera, porque realmente es notoria. Preservar los servicios agroecosistémicos de los cultivos de servicio, porque como estuvimos viendo en los datos que tenemos de la red,
no se afectaron negativamente en ningún punto. Contribuir al desarrollo económico y social también es una cosa que empieza a aparecer porque en la medida en que se va replicando, hace falta que tengamos que ir profesionalizando un poco todo el sistema, tenemos que atender demandas de seres vivos que también caminan, andan y por ahí complejiza un poco la logística del sistema. Y mantener y preservar los recursos naturales, hablamos de suelo, hablamos de carbono y hablamos de capturar agua. Por lo tanto, el pastoreo moderado de los cultivos de servicio creo que permitiría intensificar sustentablemente los sistemas de producción agrícola. Así que bueno, muchas gracias. No. Vamos. Santiago, ahí estamos. Bueno, Alex, muchísimas gracias. Sigue el ingeniero Santiago Guaselli, Regional Tandilia, con un relato complementario ahora al de Alex. Experiencia y mucha generación de información, ahora sí 100% en la cancha, con la diaria, con el efecto de trabajar en equipo, con la multifactorialidad que hablábamos hace un rato. Y acuérdense de hacer muchas preguntas. En la medida que nos planteemos preguntas, por más básicas que les parezca, vamos a tener más y mejores respuestas para todos, para la red y para cada uno de nosotros. Dale, Santi. Bueno, ¿se escucha? Hola, ¿sí? Bueno, buenos días a todos. La verdad que es un gusto y un orgullo estar acá, a presentar después de Alex. Gracias, Diego, por la presentación. La verdad que antes de arrancar quería decir que para mí es clave esto que está pasando en la interacción, llamémosle público-privada, en la cual productores, asesores, nos encontramos vinculados en una ONG que se vincula con una facultad y que se vincula con el INTA para construir productos como estos, que son redes temáticas que nos ayudan a hacer nuestros sistemas productivos más eficientes y seguramente esos productos que estamos construyendo entre todos juntos son mucho mejores que los que va a poder construir el INTA solo, la facultad solo, o yo solo como productor, o ustedes cada uno en sus campos. Celebro esta red y ojalá que tengamos de acá en más muchísimas más redes. Bueno, ahora arranco con la presentación. Yo le puse a la presentación como título Pastoreo de cultivos de servicio, intensificar la rotación con triple impacto. Y espero que se puedan llevar ese mensaje cuando terminemos la charla. Y para ir de lo más general a lo más específico, un poco la primera diapositiva es por qué intensificamos, por qué deberíamos intensificar nuestros sistemas. Esta es una curva de radiación incidente de cualquier lado. Nosotros sabemos que nuestros ecosistemas y nuestros suelos en particular evolucionaron absorbiendo el 100% de la radiación, ya sea con un pastizal, con un bosque bajo, con lo que fuere, pero evolucionaron de esa manera. Nosotros con la simplificación que hicimos de nuestros sistemas para obtener recursos, para obtener granos, para obtener carne, para obtener lo que fuere, simplificamos esos sistemas y pasamos a cultivos anuales, en los cuales la tasa de extracción es alta. Lo mostró Alex bien en sus diapositivas, cómo se veía un cambio de color de verde a rojo en todo un partido. Lo que podemos hacer para seguir intensificando y hacer que nuestra agricultura se parezca cada vez más a lo que pasa en la naturaleza y podamos conservar ese recurso preciado que es el suelo, es intensificarla. La podemos intensificar de diferentes maneras. Tenemos los dobles cultivos, en la zona mía se usan un montón los dobles cultivos, pero hay otras zonas en las cuales los dobles cultivos se usan un poco menos. Y para los que nos gusta la ganadería, aparecieron los cultivos de servicio, que son una forma de intensificar la agricultura, pero obviamente a los ganaderos vemos pasto, nos pica el bichito y no lo queremos comer. Y para mí eso es un extra beneficio, porque esos suelos y esos ecosistemas no evolucionaron solamente absorbiendo el 100% de la radiación, sino que evolucionaron también con grandes manadas de herbívoros que se comían esos recursos, bosteaban en los suelos y construían la nueva materia orgánica, que es lo que yo pienso que nos va a pasar con el pastoreo de los cultivos de servicio en el futuro y espero que lo podamos ver en esta presentación. Para ir arrancando con la parte de los cultivos de servicio, pongo intensificación con cultivos de servicio con aprovechamiento forrajero. Y lo pongo a propósito porque hay una discusión siempre si son cultivos de servicio con aprovechamiento forrajero o son verdeos de invierno. Yo creo que la concepción cambió y la forma en que los pastoreamos hace que se conviertan en cultivos de servicio, porque estamos conscientes del momento de comerlos, que lo estamos comiendo de una manera que nos permite capturar esos servicios ecosistémicos que le estamos pidiendo, además de la ganancia de peso que necesitamos. El aprovechamiento de estos cultivos de servicio nos trae beneficios directos y nos ayuda a solucionar varios problemas que estábamos teniendo en nuestro sistema agrícola tradicional.
Los beneficios directos son, bueno, ya lo habló Alex, el tema del acople y desacople de los nutrientes. Al pasar por el tracto digestivo del animal, nitrógeno, fósforo, azufre están más disponibles para el mismo cultivo. Las vicias con avena no las necesitamos fertilizar porque ya tenemos nitrógeno ahí dando vuelta. No necesitamos fertilizar con nitrógeno, sí con fósforo y con azufre. Fósforo pasa lo mismo, está más disponible para el siguiente cultivo. Ahí tenemos una velocidad de ciclado de nutrientes mucho mejor. Y también podemos manejar una relación carbono-nitrógeno de un cultivo de servicio de centeno. Imaginemos que nos llegamos con un centeno de 8.000 kilos todo encañado a sembrar un maíz. El problema que podemos sembrar en el maíz es gravísimo por la captura de nitrógeno que va a hacer ese centeno. Si lo pastoreamos y llegamos con un centeno de 4.000 kilos con una relación carbono-nitrógeno, en vez de 80-1 a 30-1, 25-1, totalmente diferente, el nitrógeno va a estar más disponible para el maíz. La biodiversidad. La biodiversidad muchas veces la pasamos por alto, no la tenemos en cuenta y no la olvidamos, pero esos ecosistemas nuestros fueron siempre muy biodiversos y de a poco con la simplificación la fuimos perdiendo. Meter distintos sistemas radiculares, distintos cultivos, distintos animales dentro de nuestro sistema hace que esa biodiversidad crezca y que haya muchos sistemas radiculares trabajando para nosotros, manteniendo la agregación del suelo, que es clave para poder construir esa materia orgánica que necesitamos. Esas raíces haciendo poros para que el agua infiltre y esté disponible el oxígeno para la respiración de las raíces. Incorporamos leguminosas en nuestras rotaciones, otras, además de la soja. Estamos metiendo, ahí tienen un trébol incarnatum y una vicia sativa mezclada con una avena. Fijamos nitrógeno biológico. Ahí tenemos los nódulos de la asociación simbiótica que nos permite traer nitrógeno de la atmósfera y nos evita tener que hacer algunos aportes de nitrógeno inorgánico que sabemos son uno de los mayores responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura y también en la ganadería. Y también esas interacciones que empiezan a aparecer entre leguminosas y gramíneas nos están dando mayor biomasa. Lo vimos, está contado en la red de cultivo de servicio de APRESID, la interacción de gramíneas y leguminosas está produciendo más biomasa que cada una de las especies puras por separado. Y eso se da por una interacción a nivel de rizósfera, mayor cantidad de exudados, más complejidad de microorganismos que hacen que las especies se potencien y tengan una mayor producción. Sigo con esto. Y empiezo a hablar de los problemas que teníamos y que los cultivos de servicio con pastoreo y sin pastoreo ahora nos ayudan a resolver. Las malezas, eso no es colza, es un lote con nabo en la zona de Tandil, es resistente a elifato 2,4-D, ALS, no sé, todo lo que se les ocurra. Muy pocas herramientas nos quedan. Cuando nos vamos a cultivos de servicio, pastoreados o no pastoreados, nos empezamos a encontrar con estas cosas. Entramos a un cultivo de maíz. Ese es un maíz sembrado en un campo en Ayacucho sobre una cebadilla de pastoreo, usada como un verdeo de invierno, un cultivo de servicio con aprovechamiento forrajero, que con una sola intervención, con un barbecho químico y un preemergente, terminamos el ciclo del cultivo. O sea, en definitiva, menos malezas en los lotes. Están más fáciles de controlar las malezas porque las que tenemos están competidas. Los que tenemos nabo lo sabemos, cuando entramos a un lote que tiene un nabo así grande, que estuvo mezclado entre una avena con vicia, cuando lo vas a controlar en el barbecho, lo matamos mucho mejor porque está en una situación de estrés por competencia y en definitiva tenemos menor uso de herbicidas que también es bueno para nuestro medio ambiente. Problemas de erosión, problema milenario que ha azotado a todas las civilizaciones del mundo y ha hecho extinguir civilizaciones. Cuando hacíamos agricultura convencional teníamos graves problemas. Lo triste es que esta foto no es de hace 1000 años, es de la semana pasada de Tandil. Seguimos haciendo convencional, seguimos teniendo este tipo de problemas. Creo que con la directa solucionamos un montón de problemas, con la sistematización de los lotes solucionamos otro montón de problemas, pero en el lote que tienen mucha pendiente o que las pendientes son muy largas, de todas maneras seguimos teniendo problemas y seguimos teniendo que accionar sobre esos lotes para evitar estos problemas de erosión que son irreversibles y se llevan el suelo, que es el único que tenemos y el que vamos a necesitar para el futuro para poder producir los alimentos, las fibras y las energías que necesita el mundo. La voladura de rastrojos también es un problema. Y con los cultivos de servicio, no hablé de erosión eólica, perdón, pero también es un gran problema provocado por el viento. Los cultivos de servicio nos ayudan a evitar que el agua corra rápido porque tiene un obstáculo, reduce su velocidad y eso aumenta el tiempo para que el agua infiltre. Los poros que nos están generando las raíces ayudan a que el agua infiltre a mayor velocidad y de esa manera evitamos la erosión hídrica. La erosión eólica obviamente la reducimos porque al tener una cubierta vegetal más alta aumenta la capa límite y no puede levantar partículas del suelo
Y en el caso de los rastrojos, los tenemos anclados por el trabajo de las raíces de las plantas y la cobertura que nos permite. Obviamente eso lo hacen los cultivos de servicio sin pastoreo, pero como venimos a hablar de pastoreo, muestro fotos de cultivos de servicio que estamos pastoreando. Esta es una foto que me dio Balbito, que está ahí sentado. La quería mostrar porque esto es el ejemplo. Imagínense este lote en invierno, con un rastrojo cualquiera, en un sistema de directa, rotado, espectacular. De todas maneras, el riesgo de erosión es altísimo porque la pendiente es muy pronunciada y muy larga. De esta manera nos evitamos tener esos problemas. Y para mí acá uno de los problemas centrales que estamos teniendo en la pampa húmeda o en el mundo, si se quiere, es la pérdida de materia orgánica. Estas imágenes son del trabajo de Hernán Sáenz Rosas, conocidas por todos. Fíjense en la zona del sudeste de Buenos Aires, la degradación de la materia orgánica que teníamos. Obviamente es una zona que tenía mucha materia orgánica pristina, claramente es más fácil de degradar, pero la realidad es que esto nosotros, y lo vuelvo a citar a Balbito porque es una persona con la cual yo hablo y comparto un montón de todos estos temas, en los sistemas mixtos no lo estamos viendo de una manera tan contundente. Lo vemos que la pérdida de materia orgánica, si bien en algunos casos se da, en general estamos manteniendo la materia orgánica que teníamos hace 10, 15 o 20 años cuando cambiamos de sistema de labranza en la mayoría de los campos del sudeste. Y un poco empezamos a encontrar la explicación de por qué está pasando esto. Este trabajo que está ahí es un gráfico de la red de cultivo de la chacra Pergamino Colón, en la cual vemos en el eje de las X está explicado el eje de intensificación de la rotación, entendida como mayor tiempo de ocupación de los lotes, o sea, más tiempo el suelo con plantas con raíces laburando para nuestro suelo, y eso hace que aumente el aporte de carbono al suelo. El aporte de carbono al suelo es en gran parte lo que nos va a hacer tener una humificación mayor de ese carbono y poder convertirlo en materia orgánica. Ya lo que dije en la primera diapositiva, las vacas pastoreando son las que ayudaron a forjar los suelos que tenemos. Y este trabajo es un trabajo de 2015 en el cual Chivigato, claramente en las parcelas que tenemos pastoreo, empezamos a encontrar que tenemos más materia orgánica que en las parcelas que no están pastoreados. Esto por ahí no es extrapolable a un cultivo de servicio, porque está hecho sobre praderas, pero praderas que quedaron sin pastoreo claramente han acumulado mucho menos materia orgánica que las praderas que sí fueron pastoreadas. La Batis, como ven ahí, es una de los tratamientos de pastoreo de este trabajo. ¿Y el pastoreo cómo lo tenemos que hacer? Esto, Alex entró en este detalle y yo quiero detenerme un poco acá. Pastoreamos de cualquier manera, tiramos la vaca y después vemos qué pasó, tiramos no sé cuántos terneros. No, el pastoreo tiene que ser moderado, tenemos que poder medir de qué manera estamos comiendo nuestros cultivos de servicio para poder hacer un pastoreo lógico y moderado. Ese pastoreo moderado muchos tenemos miedo que producir menos. Alex ya lo mostró, pero yo lo tenía puesto acá y creo que sí, es importante verlo. Y una cosa súper importante es que ese pastoreo moderado impulsa el mayor desarrollo de raíces. Esa es una foto de Pablo Carvalho del 2011, un trabajo de la universidad ahí en Río Grande do Sul. Fíjense, no sé si se ve bien en la foto, ¿no? Por ahí no es muy fiel. Esta es la de pastoreo moderado. Hay una mayor proporción de raíces desarrolladas en el suelo. Y esto no es solamente una foto. Hay trabajos de otras latitudes. Este es un trabajo de China, del 2015 también, de una científica que se llama Chen. Les cuento que el 60% de las publicaciones científicas del mundo hoy son de China. Los chinos nos invaden y nos ganan en todo. La verdad que hacen muy buenos laburos y van a cosas que yo no me hubiese imaginado y estaban viendo este tema del carbono en los suelos, en los lotes pastoreados. Y fíjense, vemos acá, hay 3 tratamientos diferentes de carga baja, carga alta y carga media. Está medido, esto está hecho con pastoreo con ovejas, está hecho en equivalente a ovejas. Y fíjense que en la carga media encontramos una mayor producción de raíces. ¿Y qué importante es la producción de raíces? Las raíces se humifican con una tasa 10 veces superior a la parte aérea. Esas raíces además liberan al suelo exudados, que son el alimento de los microorganismos. Esos microorganismos trabajando de alguna manera hacen que la tasa de humificación sea aún mayor y tengamos más materia orgánica. Y el trabajo se va un poquito más y nos muestra que el carbono del suelo, además de las raíces, el carbono del suelo aumenta con el pastoreo moderado. Fíjense acá, la letra A chica indica una diferencia
significativa con el resto de los tratamientos en cuanto al carbono acumulado del suelo. Como les dije recién, tenemos más producción de raíces, más exudados radiculares, una mayor actividad rizosférica, compleja y balanceada. El trabajo habla bastante de estar empezando a entender la relación entre qué microorganismos, más hongos y menos bacterias, hacen que la tasa de humificación sea mucho mejor. Terminamos teniendo un aumento de la materia orgánica. Bueno, pasé un poco rápido por todos los beneficios de los servicios ecosistémicos que le pedimos a los cultivos de servicio, pero lo estamos haciendo en campos agrícolas y queremos tener rindis agrícolas y además queremos tener producción de carne. Para poder hacer una producción de carne rentable, pero que nos permita obtener los otros dos beneficios, yo en los campos que trabajo trato de implementar ciertos tips del manejo del pastoreo, que seguramente todos los que están acá los implementan, pero siempre está bueno refrescar y recordar las cosas que tenemos que hacer para olvidárnoslas y que sean algunas veces que cometemos algún error o tenemos que saltar el cerco y hacer las cosas mal, que sea un momento puntual y que no sea parte de nuestro sistema hacer las cosas mal. Eso es las que quiero repasar. Salir de los lotes cuando llueve. Cuando llueve, claramente en los lotes agrícolas es importante salir para no pisotearlos, para no generar compactación, para no romper los lotes. Esto lo podemos hacer de diferentes maneras. Podemos salir a una plazoleta si tenemos, podemos ir a un bajo en los lotes, en los campos más mixtos. En general tenemos incursiones de bajos en las que podemos salir. Esa foto es un sorgo que estaba vivo en abril o mayo, en algún año que no, y pudimos salir de una avena arriba a pastorear un sorgo. Algo que me dice y siempre me insiste Telmo, otro cero, es aumentar la superficie de asignación de forraje para los animales o cambiarlos de una manera más rápida de parcela para que tengan más asignación de forraje, cambiar el comportamiento y que ellos se queden quietitos porque tienen comer y no tienen que andar buscando y de esa manera evitamos el pisoteo. Eso para mí es una de las cosas para estudiar y para aprender porque no lo tenía en mi registro y gracias Telmo siempre por remarcármelo. Y otra cosa que yo hago es la parcela de sacrificio. Cuando yo sé que va a venir un año lluvioso y es un lote que no tengo salida y por ahí tengo un personal que no me va a poder hacer el cambio rápido, que no me va a poder aumentar la superficie de asignación, designamos una parcela que en realidad el nombre devino de, che, bueno, sacrifiquemos la parcela esa, y siempre volvemos cuando hay una tormenta a esa parcela y la rompemos. Y cuando hay que hacer una intervención, porque lamentablemente cuando pastoreamos y rompemos el lote de esa manera, a veces tenemos que hacer intervenciones, lo hacemos sobre una superficie mínima del lote. Aunque muchas veces, fíjense esta foto, la primera es de junio del 22 y la segunda es de agosto del 22, antes de este congreso del año pasado. Fíjense, está sacada en el mismo lugar, con el mismo fondo. Si ven la sierra atrás entre los árboles se van a dar cuenta que es la misma. El mismo trabajo de la pezuña de los animales en el siguiente pastoreo, en una condición de humedad óptima, y el trabajo de esas raíces y de ese cultivo laburando, hace que un montón del daño que hicimos con las plantas en el pastoreo anterior se acomode. Cuando tengan el mapa si me invitan de vuelta, lo voy a poder ver y lo van a poder ver cuál era la parcela y cómo nos fue con el maíz que sembramos ahí arriba. Seguimos con los tips. Manejo de la carga animal. Es clave poder manejar la carga animal. Y ahí no me caso si es continuo, si es rotativo, si es a base frontal. Cada cual complejice su sistema como quiera, pero lo importante es poder regular la carga para hacer ese manejo del pastoreo moderado. ¿Para qué? Ya lo dijimos. Para tener todos esos beneficios que le veníamos pidiendo. Competencia con las malezas por el sombreo. Tener una mayor velocidad de rebrote. En la mayoría de los casos, nuestros cultivos de servicio están basados en gramínea C3. Como todos sabemos, las gramíneas C3 para rebrotar no necesitan tener raíces y necesitan tener un área foliar suficiente que les permita arrancar la fotosíntesis rápido para no perder ese tranco de crecimiento. Tenemos más raíces, en definitiva más carbono y más materia orgánica. Y además, ya lo dije, tenemos más producción de biomasa. Cuando salimos de la facultad, todos pastoreábamos a un puño, la punta de la bota, esas distancias. Bueno, a mí me gusta usar, de nuevo, un puño más un dedo, son más o menos 15 centímetros, y habla un poco de lo que decía Alex, esa necesidad de dejar un buen remanente, y el 15 centímetros, 20 centímetros, creo que es un número que en la región pampeana va para casi todos los ambientes. Obviamente esto no es tan así, pero va para casi todos los ambientes. Hay trabajos sobre esto. Este es un trabajo de Pablo Carvalho también, de la misma publicación, en el cual relaciona la altura de manejo del pastoreo con la masa de forraje producida total.
No es extrapolable a nuestra zona porque son otro tipo de pastos que crecen muchísimo. Fíjese las alturas de manejo de pastoreo. No para de crecer. Ayer hablando de la charla con Darío Colombato me decía que esos pastos crecen, parece una locura, parecen 4 o 5 centímetros por día. Es distinto a lo nuestro, pero claramente la relación se mantiene. A medida que dejamos más remanente, estamos teniendo una mayor velocidad de rebrote. Este es un trabajo de Planisic del 2020, es del grupo de la Universidad Nacional de Rosario. Trabaja con Julio, trabaja con Alex. Este trabajo muestra, fíjense en las barras verdes, cómo aumenta la biomasa producida en la medida que aumentamos la altura del corte. Estos tratamientos son 5 centímetros de remanente, 10, 15, 20 y sin pastoreo. Fíjense, sin pastoreo no hay rebrote porque no hay renovación, hay sombreo, hay un montón de cosas que están afectando ese desarrollo de biomasa. Y en los 15 centímetros es donde encontramos una altísima producción de biomasa y una muy buena producción de carne, en este caso 400 kilos. Y esta barra marrón, me da el pie para la siguiente slide, que es un clásico, o por lo menos para mí es un clásico, pero lo que me han escuchado varias veces también es un clásico. El remanente, en la medida que somos más permisivos y dejamos más remanente, propiamente dicho, va creciendo en volumen y eso nos permite, cuando llegamos al final de nuestro sistema, poder cumplir con la clave para que todo el sistema funcione, tener cobertura en los suelos, que la sembradora siembre bien, tener humedad, suelo suelto, que el cultivo esté protegido bien y durante esa primera etapa, que es la más crítica, y el último pastoreo que tenemos que hacer siempre tiene que ser para el suelo. Ese es un mensaje que para mí es clave y hace que en los sistemas agrícolas cambiemos el chip y los ganaderos cambiemos el chip y entendamos que ese pasto no sobra porque ese pastoreo ya se lo comió alguien y se lo tiene que comer el suelo en realidad. Bueno, sigo. ¿Qué propongo entonces en definitiva? Sacar a la vaca del centro de la escena, que no sea la eficiencia de cosecha puntual el objetivo del pastoreo. Tenemos que cambiar el chip ahí y hacer pastoreos más moderados. Y cuando terminamos de sumar al fin de la campaña, la eficiencia de cosecha fue altísima y cosechamos mucho más forraje. Y pensar en el sistema como un todo y no solamente como compartimentos estancos, hago ganadería, hago agricultura, hago cultivo de servicio. Son parte de un todo y eso hace que el sistema sea más resiliente y sea más sustentable en todo concepto. Yo acabo de dejar un número que no es es un número solamente. Esa es una carga con la cual yo planifico los verdeos míos en el sudeste, o los cultivos de servicio con aprovechamiento forrajero, y me permite tener balanceado ese acople y desacople, ¿no? Pero acá no quiero dejar de mostrar esta guía porque también es parte del trabajo de Planisic y es parte del trabajo de la Universidad Nacional de Rosario. Y a los ganaderos más viejos o los que todavía se acuerdan algo de la facultad, no sé si se van a acordar a la curva de Mott del 60, ¿no? El flaco la tenía clara, en el 60 ya sabía esto. Fíjense que con alturas y en este caso, en la de Mott estaba relacionada con carga animal. Y fíjense que con 3,2 cabezas por hectárea, él encuentra la mayor productividad individual, que en definitiva es una carga que está 10% por abajo de la carga a la cual encontramos la máxima productividad por hectárea. Entonces, si nos bandeamos un poquito hacia una carga baja, no necesariamente vamos a tener una pérdida fenomenal en producción de carne. Y como les dije en la diapo anterior, lo importante no es pensar solo en la ganadería, estamos hablando de un sistema. Además de producir carne, quiero tener servicios ecosistémicos y quiero tener granos de cosecha en los cultivos estivales. Y en este caso lo bueno es que está relacionado con una altura de cosecha. La Universidad Nacional de Rosario lo que hizo fue, y Planisic en este laburo, fue relacionar esa carga animal con la altura de cosecha. Y por eso dije que el número de 3,2 cabezas por hectárea es para mi zona y para mi experiencia. En otras zonas en las cuales la productividad es menor o es mayor, por ahí esa carga es menos o es más, pero siempre tiene que estar de acuerdo con ese efecto de acople y desacople para poder mantener ese stock de forraje que permita generar esa materia orgánica y esos exudados que necesitamos para mantener la salud de nuestros suelos. Y bueno, ¿cómo comprobamos todo esto que estamos contando acá? ¿No? Está la parte teórica muy linda, pero en el campo después se ven los pingos, ¿no? Lo hicimos haciendo ensayos. Ensayo 21, ensayo 22, ensayo 23. El tacho que usábamos de 1000 litros para dar agua se rompió, así que tuvimos que robar la estercolera del criadero de cerdo para poder dar agua unos días hasta que recuperamos el bin de 1000. Y los diseños, bueno, los paso rápido. Lo importante, siempre están hechos, yo los hago con avena sativa y vicia sativa, fechas de siembra después de girasol o después de trigo.
Siempre tenemos un testigo sin pastorear, un barbecho largo, tratamiento de pastoreo, tratamientos, bueno, ahí hubo un barbecho intermedio, un tratamiento con menos pastoreo, un montón de cosas, pero fíjense que el diseño es complejo. Créannos que esto es un laburo que lleva mucho tiempo, cortamos pasto cada 2 o 3 días, estamos animales, estamos atentos a las parcelas, la verdad que en un campo grande este ensayito lleva tiempo y un montón de esfuerzo y la verdad que un aplauso para todos los que se sumaron para aportar un sitio y que esto tome más robustez y mucho más rigor estadístico que pueda ser presentado eventualmente en un laburo en un paper. Bueno, ¿qué nos pasó con la producción de carne? Porque lo importante al final es que producimos, ¿no? Este es el ensayo 2021-22, arrancamos comiendo un forraje de buena calidad, terminamos comiendo un forraje muy encañado. Y a diferencia de lo que uno hubiese pensado, esa posibilidad de seleccionar por el pastoreo moderado nos permitió tener ganancias de peso espectaculares. Fue un año muy productivo. Terminamos con un promedio de 1,04 kg y produjimos en ese año, con una sola vuelta de pastoreo en 2 meses, 280 kilos de carne. Quizás eso son 1000 kilos de carne. Ojalá todos nuestros sistemas pudiéramos producir a ese nivel. Ensayo 22-23, cambió la película, ¿no? Pasamos del verde al amarillo, marrón. Así todo, haciendo un pastoreo moderado, permitiendo que los animales seleccionen, que tengan un buen bocado, que puedan comer el forraje con mayor digestibilidad que encontraban en esa parcela en ese momento. De todas maneras tuvimos muy buenas ganancias de peso. Yo soy honesto, en nuestro sistema en particular, las ganancias de peso en nuestra invernada son normales, 550 gramos en una invernada en invierno y la verdad que 600 los mejores años, y cuando vos te vas a 850 gramos o 1 kilo, poder extrapolar todo esto a nuestro sistema sería el éxito que estamos buscando a partir de estos laburos de investigación y de transferencia. En este caso la carga fue un poco más alta, obviamente porque apretó el zapato y tuvimos que comer un poco más, por eso digo que a veces lo importante es que el modelo nuestro sea una proyección a mucho tiempo, en qué año tengamos que romper el modelo. No importa, lo importante es que no sea siempre el modelo roto por la consecuencia, ¿no? Que sea un factor específico que nos hace romper esa dinámica. Sigo avanzando. Bueno, ¿cuánto nos aportó este aprovechamiento forrajero en plata? Esta es una cuenta rápida que en el fondo en Argentina hacerla hoy es una lotería y la semana que viene puede ser otra, pero la realidad que lo hice con el precio de gordo, de la última jaula de gordo que vendimos la semana pasada, porque nosotros de esos ensayos terminamos saliendo con novillo gordo para exportación en diciembre, con destetes normales de 180, 200 kilos, terminamos saliendo al final con animales gordos. Produjimos 564, un margen bruto parcial, súper parcial. Acá está carne vendida, menos costo de implantación. Un poco la idea de esto es entender que con cualquier producción de carne que hagamos vamos a estar pagando ese cultivo de servicio que hicimos y vamos a estar teniendo los beneficios que le estamos pidiendo ecosistémicos para nuestro sistema. Y además a eso le tenemos que sumar todos esos otros beneficios que están ahí. Control de malezas, reducción del riesgo de la erosión, el carbono que aportamos al sistema, el menor uso de herbicidas durante todo el periodo de barbecho invernal, la mayor biodiversidad de nuestro sistema, el ciclado de nutrientes, la fijación de nitrógeno, y todo eso ¿cuánta plata vale? Ese creo que es el laburo que tenemos por delante, poder entender cuál es el trade-off entre cultivo de servicio aprovechado y no aprovechado y nuestro sistema. Cuánta plata nos está entregando, muy difícil de cuantificar y que muchas veces cuando hacemos las cuentas nos las estamos olvidando. ¿Qué pasó con la materia orgánica post-pastoreo, pensando en ese último pastoreo para el suelo? Acá tengo los datos solamente del año 21-22. Fíjense, les dije que fue un año muy bueno. El testigo tenía 12.600 kilos de materia seca acumulado, el sin pastoreo, la verdad que fue una locura lo que produjo. Pero lo importante es que pudimos acumular carbono, competir con las malezas y no nos quedamos ahí. Fuimos y nos medimos cuánto nitrógeno teníamos en la biomasa aérea y en definitiva lo que vimos es que tenemos en promedio en todos los tratamientos pastoreados un extra de 105 kilos de nitrógeno solamente de la parte aérea. El último trabajo de Gervasio Piñero, lo que lo pudieron ver, seguramente lo presentó en el Congreso, muestra que las leguminosas están devolviendo al suelo
casi el 40% de todo el nitrógeno que absorbieron previamente durante el ciclo del cultivo. O sea que esos 105 kilos de nitrógeno probablemente le tengamos que sumar otros 40 kilos de nitrógeno que están en el suelo. Después podemos discutir si esos 140 kilos de nitrógeno van a estar disponibles a los 7 días, a los 14, a los 50 o al año siguiente, pero es nitrógeno que está disponible para nuestro sistema y en parte ahí está la respuesta de por qué crece la masa microbiana y por qué podemos tener más materia orgánica en los sistemas que están pastoreados versus los que no están pastoreados. ¿Qué podemos esperar de los rindes agrícolas de los cultivos de verano, ¿no? Porque cada vez que pensamos en incorporar a la ganadería a nuestros sistemas agrícolas decimos, che, ¿y cuánto me va a sacar? ¿Cuánto voy a perder del rinde? Porque en el fondo la realidad es que yo soy consciente que la agricultura manda en muchos de los planteos agrícolas y la ganadería es una actividad, llamémosle, secundaria, o no tanto después de ver estos resultados. Queremos mantener los rindes de maíz, queremos mantener los rindes de soja, en este caso 2 años de resultados de maíz. Esta foto está adrede porque esta era la parcela como estaba pastoreada y fui a sacar la foto del maíz como estaba, eso era B10, B2, estaba cerquita de florecer. Esto es campaña 21-22 y fíjense los resultados de rendimiento de maíz. Las barras verdes son los tratamientos pastoreados, 9.900, 9.900, 8.800 kilos. Testigos sin pastorear, barbecho químico. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que pastoreado le gana barbecho químico? No, totalmente no. Lo que quiero decir con esta diapositiva es que podemos hacer excelentes cultivos agrícolas sobre cultivos de pastoreado si nos cumplimos con los tipos de pastoreo que planteamos al principio, o los tipos que cada uno se plantee con los riesgos que quiera asumir. Pero claramente es importante entender esto. Podemos pastorear en nuestros campos agrícolas y mantener los rindes agrícolas y además captar los servicios ecosistémicos que le pedimos a los cultivos. El año fue un año mucho más duro y seguramente algunos se está agarrando la cabeza mirando los números estos. Nosotros tuvimos la suerte de estar en una zona que si bien nos llovió excelentemente bien, llovió mejor que en gran parte del país y seguimos teniendo buenos rindes agrícolas. De todas formas, fíjense, de vuelta, en colores amarillos están los distintos tratamientos de barbecho. El verde clarito es el testigo sin pastoreo. Y las barras verde oscuras, manteniendo los colores de la diapo anterior, son los tratamientos pastoreados. Hicimos un análisis estadístico de esto y en general no tenemos diferencias significativas entre los tratamientos pastoreados y de barbecho. En las 2 últimas barras de los tratamientos pastoreados hay una A, no sé, se me borró en la presentación, pero claramente, créanme que les digo, no tenemos diferencias significativas entre los rendimientos. Y algo interesante es ver la barrita negra que está acá arriba del tratamiento pastoreado 11 y 12, mide la dispersión de las repeticiones dentro del tratamiento de pastoreo. Y el mayor rendimiento de las 30 y pico, 40 parcelas que cosechamos en este ensayo fue en un tratamiento pastoreado. Así que me quedo contento con eso. Y créanme que la diferencia significativa no estaba para este caso. ¿Qué nos pasó con el agua? Porque claramente todos somos seres humanos y los seres humanos tenemos memoria de corto plazo y no nos acordamos de lo que pasó hace mucho tiempo y nos acordamos de lo que pasó el año pasado y claramente lo veo en un montón de colegas que han volado cultivos de servicio de sus sistemas porque el año pasado les pasaron facturas y les pegaron duro. En el primer año nosotros medimos el agua al secado del cultivo de servicio el 18 de octubre, la primera fotito de suelo negro, así estaba el suelo cuando secamos el cultivo de servicio. Ese era el volumen que habíamos logrado, eran 4.000 kilos de materia seca de bici y avena. Teníamos en el tratamiento de barbecho 326 milímetros de agua total, eso es más o menos el agua que acumula en los suelos donde yo hago estos ensayos. Y en los tratamientos de barbecho teníamos 314 milímetros acumulados. Prácticamente estábamos en capacidad de campo, cualquier lluvia mínima corrige eso. Entonces el agua, no pongo el dato, pero el agua al momento de la siembra del cultivo estival era capacidad de campo en todos los tratamientos. El cultivo de servicio sin pastoreo tenía un volumen de 12.000 kilos de materia seca. Imagínense la transpiración de eso. Hizo que tuviéramos un poco menos de humedad, pero como está demostrado en todas las redes de cultivo de servicio que venimos haciendo en APRESID, la cosecha de agua post secado es muchísimo más alta cuando tuvimos cobertura viva, más raíces que en los tratamientos de barbecho. El año pasado, que fue un año bastante más duro, la foto es bastante diferente.
los tratamientos pastoreados y los cultivos de servicio al momento del secado, del tratamiento, que fue el 11-11, bastante tarde, necesitábamos pasto en el campo, así que nos comimos hasta el ensayo de pastoreo. Tenían un 60% del agua que tenían los tratamientos de barbecho de agosto y de barbecho bien temprano. Cuando fuimos a medir el agua a la siembra del cultivo estival el 7 de diciembre, vale aclarar que hubo 90 milímetros de lluvia, zafamos, se muestra un poco eso, ¿no? Que pudimos recuperar prácticamente el 90% de la capacidad de campo de nuestros suelos y pudimos tener esos rendimientos de maíz que vieron en la diapositiva anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que muy probablemente podamos tener una condición hídrica buena si hacemos ciertas cuestiones con el manejo de nuestros cultivos de servicio. ¿Podemos secar todos los años 2 días antes de sembrar, como mostraba Alex en los ensayos? La verdad que no, tenemos que ir midiendo y tenemos que ir viendo qué va a pasar. Nosotros podemos saber qué va a pasar con el agua en el perfil de nuestro suelo. Futurología de cuánto va a llover, creo que no podemos hacer. Sabemos la erraticidad y lo desparejo y lo errático que son los pronósticos del suelo. Si yo supiera cuánto va a llover, no estaría acá, estaría en una feria con la bola de cristal, viéndoles cuánto va a llover la semana que viene. No la tengo. Lo que sí podemos saber es analizar los datos del pasado, entender qué capacidad de almacenaje tiene nuestro suelo y a partir de ahí asumir el riesgo que queramos asumir de qué probabilidad de recarga podemos tener de acuerdo a lo que nos dice la historia que pasó en nuestra zona. Eso lo hacemos calculando el agua útil de nuestros suelos. Capacidad de campo menos punto de MHC permanente nos permite saber el agua útil. Analizamos un perfil de un suelo con todos sus horizontes. A través de las ecuaciones de pedotransferencia calculamos cuánta agua útil puede almacenar, cuánto es el punto de MHC permanente, cuánta es la capacidad de campo. Sacamos cuánta agua útil puede almacenar ese suelo. Lo sumamos todo y tenemos el agua útil que puede acumular el suelo. En el caso de un suelo de Tandil, usé los datos de un suelo de San Lorenzo. Ahí está Gonzalo San Rosa que me pasó los datos. Puede almacenar 227 milímetros de agua útil, considerando hasta 1,80 m de profundidad. Pocos suelos en Tandil tienen 1,80 m, pero lo exacerbé a propósito para ver realmente el efecto. Y a eso si le sumamos los registros históricos de lluvia, podemos entender con qué frecuencia y en qué porcentaje vamos a poder recargar nuestro perfil en un periodo de barbecho. Eso mismo lo hice para varias localidades, perdonen los que no son de la zona pampeana, pero no tenía datos. El que lo quiera se lo podemos armar. La idea es que generar un producto a partir de esto y que todo el mundo pueda consultar cuál es la probabilidad de recarga de su perfil. Lo que hicimos fue, bueno, para cada uno de los ambientes, construir estas curvas que relacionan las lluvias con la capacidad de nuestros suelos, ¿no? Y fíjense acá, ¿no? Esta curva es una curva de frecuencia acumulada de lluvia y está considerada un periodo de octubre a noviembre, entendiendo que secamos un cultivo de servicio el 1 de octubre, dejamos de consumir agua y vamos a sembrar un maíz tardío el 20-25 de noviembre. Estoy hablando de datos para mi zona, por ahí cambian para otras, pero la relación podría ser la misma. En todas estas zonas que yo marqué hay gran proporción de maíz tardío, soja de siembra mucha también en noviembre. Tenemos 60 días para acumular agua. Y ustedes miran, algunos por ahí siembra el 10 de noviembre, el 15 de noviembre. Esos 15 días que tenés en noviembre post siembra, si tenés la humedad suficiente para sembrar, que debería ser el factor que nos haga tomar la decisión previa, tendrías el cultivo que nació ahí, su transpiración es muy baja y en estos casos en los cuales tenemos mucha cobertura porque dejamos el último pastoreo para el suelo, tenemos muchos poros abiertos porque tuvimos raíces, la capacidad de infiltración va a ser prácticamente 100. Todo lo que llueva, salvo que sea a una tasa torrencial, lo vamos a poder filtrar y lo vamos a poder acumular. Por eso está construido a partir de lluvias contra probabilidad de recarga. Entonces, fíjense, esta curva se lee al revés, o sea, arrancamos de atrás para adelante, y fíjense, a la altura de más o menos 30% de frecuencia acumulada de recarga, el 30% de los años vamos a cargar, perdón, estoy diciendo mal, se lee al revés, hay que restar. El 70% de los años vamos a estar recargando, para el caso de Pergamino, el suelo de los que yo analicé, el que más agua almacena útil, que son 300 milímetros, vamos a lograr recargar el 50% del perfil
en el 70% de los años. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque hay un gráfico para cada una de las localidades y me voy a ir directamente al gráfico condensado en el cual están todas las localidades y fíjense esto, ¿no? Prácticamente el 100% de los años podemos recuperar el 30% del perfil en esos 60 días de barbecho. Y fíjense que yo les hablé que el año pasado tuvimos un año duro en Tandil cuando llegamos y teníamos el 60% del perfil a recargar. Vuelvo a insistir, perdón los que les pasó la mano el año pasado, pero la realidad es que tenemos que trabajar con la historia y no con la memoria de corto plazo. Aprovechemos la estadística que la tenemos, que es la que nos permite tomar decisiones con datos y decisiones inteligentes que nos van a hacer tener un resultado mucho más homogéneo en el transcurso del tiempo. En la medida que avanzamos y pensamos en que queremos ir a una recarga mayor, obviamente va cayendo. El 50% de recarga en el caso de Torquín, fíjense, es casi el 90% de los años recarga el 90% del perfil, porque es un suelo que almacena 150 milímetros de agua útil, bastante poco. Y ustedes miran en qué proporción recargamos el 70% del perfil. El 70% del perfil seco es un año recontra seco. Para el caso de Zavalla, que es el caso que menos tiene, en el 40% de los años, acá ya está hecha la cuenta, en el 40% de los años vamos a recargar más del 70% del perfil. En el caso de Pergamino, casi el 50% de los años vamos a recargar el 70% del perfil. Tandil en el 80% y en Torquín el 92%. Torquín, el suelo bajo. Las lluvias en octubre y noviembre nos permiten recargar los perfiles de una manera bastante consistente. Y acá voy a robarle a... ¿Me tengo que ir? Bueno, listo. No, muchas veces nos volvemos locos para sembrar, y esto lo comprobamos un montón en otra red de APRESID, en la red de maíz de segunda. Nos volvemos locos para sembrar el maíz de segunda el 4 de diciembre cuando coseché la cebada. Y la realidad es que nos estamos dando cuenta que los mejores resultados en eso lo estamos teniendo cuando por ahí demoramos un pelito la siembra para tener el agua que necesitamos. Muchas veces, hay veces que no se puede, pero cuando se puede, creo que tenemos pronósticos cerca, tenemos que hacerlo. Voy rápido con estas. ¿Por qué dije que era de triple impacto? Tenemos beneficios ambientales, fijación de nitrógeno, tenemos un ciclo de carbono que lo mostró Alex, que es positivo en la ganadería. Este es un beneficio ambiental, menos malezas y menos herbicidas en el sistema, pero también es un beneficio económico. El beneficio económico son los 105 kilos de nitrógeno que tenemos para nuestro sistema. Es la producción que vamos a tener que nos da recursos económicos para los momentos en que no tenemos granos para vender, pero además esto tiene un fin social. Si hacemos más ganadería, tenemos más puestos de laburo para los frigoríficos, para los transportes, para nuestros empleados rurales. La interacción de esos tres pilares, que son el ambiental, el social y el económico, hacen que el aprovechamiento de los cultivos de servicio con ganadería sea una tecnología de triple impacto. Y para terminar, podemos producir carne, podemos tener buenos rindes agrícolas, podemos tener cultivos de servicio y servicios ecosistémicos. Si cumplimos con los tips de pastoreo que nos planteemos, vamos a tener cobertura en el lote, vamos a tener suelo suelto, húmedo y fértil para sembrar, y si Dios nos acompaña, excelentes implantaciones de los cultivos estivales. Y los únicos dos mensajes que tienen que llevar de estos 40 y pico minutos que seguramente me robé, son que hay que hacer un pastoreo moderado y que el último pastoreo es para el suelo. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Bueno, notición, ¿eh? Notición. No se vayan, los que se están yendo, salvo el que no aguante para llegar al baño, no se vayan, por favor. Ahí son todas buenas noticias. Tenemos 28 personas que preguntaron. Varios de ellos hay más de una pregunta desde el mismo emisario. Sugerencia acá para el equipo profesional de comunicación, si podemos agregar ChatGPT para ordenar esto, porque no tengo idea por dónde arrancar. Voy a tratar de ordenarlo y usar los 10 minutos que tenemos, quizás menos. Bueno, la verdad que una alegría. La sala estaba llena, de acá se ve perfectamente lo llena que estaba, 100% sentados y había no menos de 30 personas atrás. Así que excelente noticia, con rinde de cultivos al menos iguales por la información que presentaron los chicos y mucha información adicional que sostiene esto. La ganadería integrada con la agricultura, no solo vía cultivo de servicios, sino con pasturas y otros cultivos anuales de otro tipo. Genera más carne, más carbono, al menos el mismo rinde de grano, más plata,
los chicos hicieron algunas cuentas muy simples y que están, muchos de ustedes las conocen, los estudiantes o recién recibidos, no se asusten, son cuentas fáciles de hacer. En general los agrónomos no tenemos capacidad de hacer cuentas muy complejas, así que resultan ser fáciles. Agrónomos, productores y demás profesiones y actores de las distintas cadenas. Así que empiezo con una, Santiago, ya que venís con el envión, te tiro una media picante, para que vamos a hacer las tranqui. Y quizás hasta te pueda llegar a ayudar, pero vamos con esta. ¿A qué atribuís? Dejé las gafas allá, pero voy a poder. Fíjense dónde la tengo que poner. ¿A qué atribuís tanta ganancia en Tandil sin algún aporte de suplementación? Tanta ganancia de peso. No soy el especialista en la materia, pero no, para mí el éxito de estos sistemas y del pastoreo moderado es que los animales están comiendo siempre seleccionando lo que necesitan. Obviamente el animal selecciona de una manera que no es la que nosotros pensamos. Y está comiendo siempre alta digestibilidad. Al comer alta digestibilidad, las ganancias de peso individuales son muy altas. Y como vimos en el relacionamiento de esa curva de Mott, cuando nosotros tenemos una carga animal en esos ambientes que va entre 3 cabezas y pico, no es que estamos cayendo en la curva a un sector en el cual hay sobreoferta de forraje. Y además, cuando empezamos a hacer esos pastoreos moderados, lo que tenemos es una mayor velocidad de rebrote y una mayor producción de biomasa total, lo que termina implicando que la cantidad de forraje cosechado sea más alta que cosas. Y si lo tengo que relacionar con otras zonas, no sé, no sabría decirlo, porque en el fondo ahí tenés muchísimas influencias climáticas, genéticas, agua, hay un montón de cosas. Lo que sí, en los datos de la red de cultivo de servicio con pastoreo del año pasado, el único sitio que suplementó en esos pastoreos con una alta oferta forrajera fue el que menos ganancia de peso tuvo. O sea que es un dato que no lo puedo explicar yo, la verdad, pero es un dato que es real. ¿Puedo, Diego? Sí, métale. ¿Puedo? En parte, como nos estuvimos analizando y surgen las discusiones en todo ese esquema, aparte de todo lo que vos comentabas, Santiago, los animales también, en esa carga que es moderada, están comiendo todo el tiempo a boca llena. Más allá de la digestibilidad y todo, están teniendo un tamaño y un peso de bocado que permite que se traslade eso mucho más a energía de alta digestibilidad, perdón, a forraje de alta digestibilidad, y termina teniendo eso. En lo que vos explicabas también, en la curva de Mott y demás, agregar, estamos pensando sistemas no donde hay que tener cargas tan altas y tratar de cosecharnos todo el pasto, sino que estamos en un enfoque, como para sacarnos un poco el chip, como dijo Santiago también en su disertación, estamos en un enfoque donde estamos buscando altas ganancias individuales y a mantener cargas para poder estar dentro de la curva que decía Santiago. Creo que también eso aporta un poco a lo que respondí. Excelente, Alex. Muy bien complementada la pregunta. Gracias. Otro dato, que uno después, si se toma el tiempo de algunos de los gráficos de los disertantes, Santiago en particular, uno que nos mostró de pastoreos, 15 a 20 centímetros, cuenta fácil, realmente simple, lo producido y lo cosechado, lo aprovechado, van a ver que está entre 4.000 y 5.000 kilos. Dividido la producción de carne, van a ver que hay eficiencia de conversión, que la eficiencia de conversión de alguna manera engloba los factores que ellos recién detallaron con respecto a explicar esa ganancia de peso. Bueno, la eficiencia de conversión de 10-12 a 1, 10-12 kilos de materia seca a 1 kilo de carne son realmente excelentes. Siempre algo mejorables, pero excelentes. Una para vos, Alex. Hay muchas de las preguntas de los 28 que preguntaron y las adicionales que están contestadas en el proceso de que fueron avanzando las charlas, y algunas que son muy detalladas y muy finas. Sugiero que quien las hizo vea a Santiago y Alex después de la presentación. Acá nos piden repasar o refrescar el concepto, y te la paso, Alex, a vos. ¿Cuánto más crecen las raíces de un cultivo de servicio si es pastoreado versus uno no pastoreado? ¿Podés repasarlo? Bien. En cuanto al crecimiento, o cuánto más según pastoreado o no pastoreado, es muy difícil responder eso. En principio se están haciendo muchísimos trabajos y se están empezando a medir para muchos trabajos de maestrías y doctorados, empezar a medir raíces, y en algunos casos se está simulando
el pastoreo, digamos, porque también es muy difícil medirlo en un sistema con la vaca arriba y viendo a ver cómo va evolucionando. Lo que siempre pensamos con esto es, bueno, Santiago también mostró fotos y estaban muy interesantes, que mientras se va haciendo el pastoreo moderado, esa pérdida de biomasa no es total. Cuando se corta hay muertes de raíces también, pero en el mismo momento que queda tanto remanente como para que haya tasas de crecimiento de la pastura por el área fotosintéticamente activa que queda, haya altas tasas, se estima que va a haber mayores crecimientos de raíces. El cómo va a ir dependiendo siempre el cuánto, perdón, va a ir dependiendo siempre de los sistemas y de cómo se esté llevando adelante el pastoreo, pero no tengo número, no puedo responder así. Meto un chiquitito, justo me abrí el teléfono porque me acordaba que hay un trabajo de Luzda de hace mucho tiempo que muestra cómo a medida que aumentamos el nivel de defoliación, baja el nivel de producción de raíces, y lo voy a leer acá, con remociones de entre el 10 y el 40%, entre el 10 y el 40% de las hojas, el detenimiento del crecimiento de raíces es 0%. Como tenemos el 50% de la biomasa removida, la biomasa aérea removida, tenemos entre el 2 y el 4% del detenimiento, 2 y 4% de detenimiento de raíces. Cuando nos vamos al 60% de defoliación, 50%, en el 70% de defoliación, 78% de detención de crecimiento de raíces, y defoliaciones de más del 80% de la biomasa aérea, se detiene completamente el crecimiento de raíces. Excelente. Bien, Santiago. Para ir cerrando, sistemas integrados, la ganadería junto con la agricultura, más eficiencia en el uso de los recursos, agua, luz, nutrientes, fijación de carbono, más carne, más resultado económico, más viabilidad económica, más sustentabilidad de los sistemas. Y a los protagonistas, a los disertantes, los invito a cerrar con 2 líneas, Santiago, 2, y en lo posible sin números, para cerrar la charla y el intercambio. Santiago primero. Bueno, voy a terminar como arranqué la charla. Nuestros suelos evolucionaron absorbiendo el 100% de la radiación. Nosotros, con la simplificación de la agricultura, pasamos a absorber el 50%, el 30% de la radiación. Animémonos a buscar sistemas que capturen el 100% de la radiación, o lo más parecido al 100% de la radiación, que transpiren. La única agua útil que sirve es la que transpiran las plantas. Transpiremos la mayor cantidad posible de agua. Y como vimos en los laburos, si metemos hacienda a pastorear, seguramente vamos a poder recuperar algo de esa materia orgánica que perdimos. Así que a los que no lo están haciendo, anímense, y los que lo hagan, aprovechen y síganlo haciendo, que seguramente van a tener resultados súper positivos para sus sistemas productivos. Bien. Bueno, y de mi parte, celebrar esta unión entre APRESID, universidad, INTA en esta oportunidad, e invitarlos a que se sumen a esta complejidad de sistemas, a empezar a integrar el uso del suelo con la ganadería, y pensar en la potencialidad tanto de los sistemas integrados como en este tipo de vínculos que se dan de manera institucional, para poder seguir generando toda esta información y que pueda ser transmitida y replicable, o por lo menos cada uno la pueda adaptar puertas adentro a su establecimiento y a su cotidianidad. Gracias. RAGT. Think Solutions. Think RAGT. Hay un proyecto a la medida de tu empresa. Hay un campo a la medida de tu proyecto. Hay una oportunidad a la medida de tu inversión. Somos un fideicomiso conformado por productores, profesionales y empresarios que decidimos asociar nuestras inversiones a la innovación tecnológica en el agro. Inventur. Invertir innovando. Innovar invirtiendo.
Todo comienza donde vos le das vida a nuestra tierra. Sos guardián de nuestros suelos. Construís una agricultura sostenible. En lo más valioso de tus días, estamos con vos. Protegiendo tu presente, aseguramos juntos el futuro. Zurich.